Y como cada martes abrimos nuestro tiempo de tertulia, pescando noticias. Damos la bienvenida a Carlota de Dios. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlota? Muy bien. José San Martín, bienvenido. Bien hallado. Marta Querol, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Vicente. Llevas un libro, ahora hablaremos, Sí. porque la primera de las noticias que vamos a tratar tiene que ver con algo que traes, pero ahora lo contarás. Bien, hoy vamos a empezar a hablar de una noticia que ha ido tomando calor en los últimos días, especialmente en Internet, que es de donde ha salido, y que ha creado una expectación, digamos, no sorpresa, porque la noticia posiblemente de la que se habla merece esa expectación. Pero ahora les cuento, todo ha sido un pequeño error de un Twitter. Lo digo porque alguien ha hablado más de la cuenta. Uno de los investigadores que está en la NASA y que trabaja en el Curiosity, en el experimento que ya saben ustedes, esa nave que está en Marte recogiendo muestras. Pues bien, entre los muchos experimentos que lleva el Curiosity a la vez, hay uno que se dedica a obtener información sobre posibles formas de vida en Marte. Pues bien, uno de los señores que trabaja en este experimento, que es John Grotzinger, el otro día mandó un Twitter en el que a un amigo suyo, claro, que es periodista, esto nunca se dice a un periodista, le mandaba un Twitter diciendo que habían descubierto algo, en el Curiosity había descubierto, que aparecería en los libros de historia. Y esto inmediatamente se ha extendido y han empezado los rumores. ¿Qué es lo que ha descubierto el Curiosity? Bien, parece que la NASA el próximo día 2 de diciembre hará una rueda de prensa en la que hará público este descubrimiento. Pero a partir de aquí empezamos a especular. ¿Qué es lo que ha descubierto? Todo el mundo o los expertos hablan de que cabe la posibilidad que el Curiosity haya detectado las primeras formas de vida en Marte. No pensemos formas de vida en animales o en seres humanos ni nada parecido. Posiblemente será alguna extraña bacteria o alguna molécula que dé algún síntoma o incluso que existiera en su momento. Tampoco lo sabemos porque, repito, son todo especulaciones. Pero posiblemente podría ser esta una de las noticias del año o de la década o, permítame, de la centuria. Descubrir vida fuera de la Tierra. Estamos hablando de una noticia muy importante, Marta. La verdad es que sí, y además que es una noticia que yo creo que parece que todo el mundo la vaya persiguiendo, ¿no? Desde que la ciencia empezó a avanzar y se empezó a conocer un poco más el espacio y lo que nos rodeaba, ¿no? Hay como una especie de inquietud por saber si somos los únicos en el universo o si tenemos algunos otros por ahí. Y bueno, y siempre Marte ha sido un foco de atención. Y yo traía el libro precisamente porque cuando leí la noticia me hizo muchísima gracia. Este libro, que lo presentaba yo el año pasado, es de José Vicente Pascual, se llama Los fantasmas del retiro. Y os voy a leer un poquito la trama argumental porque empieza con un hecho verídico de 1956, ¿vale? Y dice así, dice, en 1956 el informativo oficial Nodo, el famoso Nodo, anunció con toda pompa que 3 científicos españoles habían investigado la superficie de Marte, descubriendo que en el planeta rojo había agua, vida vegetal y posiblemente vida animal en estado rudimentario. Durante ese mismo año, el Observatorio Astronómico de Madrid, viejo caserón situado en el Parque del Retiro, se convierte en el centro de inusitada actividad, tanto científica como política. Esa es un poco la base del argumento de esta novela, que se basa en un hecho real, porque de hecho yo lo consulté con el autor del libro y me dijo, sí, es que entonces eso salió en el Nodo y parece ser que fue una noticia totalmente, un rumor ficticio para el que no había ningún tipo de base científica para afirmarlo, pero en aquel momento, por el motivo que fuera, interesaba, digamos, darle ese esplendor al panorama científico español de cara a las potencias extranjeras, no para que nos miraran con otros ojos. Entonces, por eso digo que es un fenómeno que no es de ahora. O sea, ahora ha sido en Twitter, pero en el 56 fue en el Nodo, ¿no? Estamos un poco con la misma película y la misma inquietud, es lo que más me llamó la atención. Ahora, José San Martín, sería, digamos eso, la noticia del siglo, ¿no? Que hubiéramos descubierto vida en otro planeta. ¿Qué consecuencias podría tener esto? No, a mí lo que me gustaría comentar, si se me permite, claro, es la noticia en sí misma, porque sí es verdad que a lo largo de la historia, y no en el año 56, desde que el ser humano es ser humano, se ha preguntado por qué, y el primer por qué pues tiene que ver siempre con el universo, ¿no? El porqué de la noticia es lo que a mí me gustaría analizar brevemente, porque en parte he dedicado mi vida a estas cosas, ¿no? Y es... La noticia es espectacular y tiene una carga de sensacionalismo grande, pero hay también que saber que los científicos
se ven casi prácticamente obligados en el momento actual a llamar la atención de los medios de comunicación, porque son muy conscientes de que los medios de comunicación son los que mandan, entre comillas, sobre la agenda de los políticos y sobre todo sobre los presupuestos. Porque hay que saber, por ejemplo, que este programa está desdotado presupuestariamente. El del Curiosity, ¿se refiere? Sí. El del Curiosity, en general la NASA ha recibido este año en torno a unos 18.000 millones de dólares, que eso se lo gasta, ¿verdad? 18.000 millones. Estos programas estaban valorados en unos 100 millones, 124, en fin, en torno a unos 250 millones de dólares, y Obama no los firmó. Es decir, están desdotados. La única manera de conseguir financiación es que los medios de comunicación presionen. ¿Y cómo pueden presionar? Pues si se pone de manifiesto que la NASA está muy cerca de responder uno de los grandes interrogantes de la humanidad. Yo no sé si va a decir que hay bacterias en Marte, a mí no me extrañaría, las hay en Río Tinto, claro, cierto, las hay en Río Tinto, las hay en las fosas abisales donde hay roturas de suelo y aparece en magma, las peores condiciones hay de ahí, vida, y hay... están comiendo azufre y tal. Entonces, que haya vida en Marte, podría ser. Desde luego, lo que ya ha hecho el Curiosity, a diferencia de nuestros investigadores del 56, es poner de manifiesto que es altamente probable que haya carbono. Y el carbono es la base de nuestra vida, como la conocemos, porque bueno, es un átomo que se combina muy bien, por decirlo así, tiene mucha capacidad de combinarse. Pero bueno, hay carbono, si hay nitrógeno, si hay oxígeno, bueno, pues podría haber alguna bacteria. Pero a mí me gustaría luego añadir algo más, y es que la NASA no solo es esto, La NASA es impresionante, con el poco dinero que recibe, lo que ha cambiado la configuración de la vida a escala mundial, gracias a la NASA. Luego, si quieren, les diré algunas cositas que hay aquí mismo y que se deben a los pocos millones que reciben frente a la industria armamentística, por decirlo así de pasada. Sí, que a veces creemos que todo eso es tirar un poco el dinero. Hombre, tirar un poco el dinero, sí. Me da la impresión, de la palmera. Sí, me da la impresión de que aquí hay mucho latón que está pulido. Sí. La NASA, eso cuando vamos a la ducha, el telefonito, todas estas cosas, inventos de la NASA que luego se han popularizado, se han generalizado. Bueno, por citar uno, porque los que somos amantes de los animales les damos a comer hoy en día pienso deshidratado, y hay comida deshidratada, invento de la NASA, y así podríamos pasarnos horas y horas citando inventos, con poco dinero, gran impacto en la sociedad civil, pero claro, los presupuestos apoyan a quien apoyan, los militares que no son la NASA. Tal vez necesitan una campaña de imagen, ¿no? A lo La mejor NASA. la NASA. Claro que la necesita, y por eso John Grotzinger, que es más listo que el hambre, pues sale y dice, caer hombre, el porque tuit. podía haberlo dicho, pero es que él lo dice, entre el 3 y el 7 de diciembre voy a decir una... Y claro, eso ha causado entre los fanáticos como yo, por Eso es ejemplo, como de Internet, el efecto pues Pedro bueno, el J. furor. Efectivamente, El sí. efecto Pedro J. con Orbit. Estén Con Orbit. atentos porque a las 2 de la mañana no va a salir este titular que les va a dejar a todos impactados. Y ya tiene a todo el mundo esperando a que Y todo el salga. mundo Y esperando. Orbit, la primera agencia virtual en estos momentos. Carlota, ¿a ti qué te ha parecido Bueno, a mí me la parece... noticia? Bueno, vamos a ver, más que una noticia, que ya lo Un es en rumor. sí, es un rumor, Es un rumor. de una noticia. Bueno, yo creo que la noticia es el poder de la red que se consolida una vez más. Esa es una buena noticia, porque es un medio, pero es un medio en poder de la gente. Y a mí Eso. eso me parece muy importante, muy importante. Es un mensaje de optimismo, es decir, la persona tiene esperanza. Y tiene esperanza, como muy bien dice San Martín, de que nos concienciemos de que con poco dinero y mucho talento es como se tienen y se producen los grandes cambios que hacen que progrese el mundo. Y esa es otra muy buena noticia. No es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. A lo mejor nos está indicando un camino hacia el que nos tenemos que dirigir. ¿Qué vida hay en Marte? Yo estoy segura que hay vida en Marte. Y van a decir, ¿y tú cómo lo sabes? Pues porque es evidente. Hay vida en Marte y hay vida en más sitios. Que nosotros no sepamos que existe no quiere decir que no la haya.
Y yo creo que nosotros tenemos que dejar de mirar tanto nuestro ombligo para saber si es que hay vida o no hay vida o tal, y mirar a ver si conservamos el planeta que tenemos, que tiene la vida ya desarrollada a nivel de especies y de muchísimas otras cosas, y no lo estamos sabiendo organizar. Entonces a mí me parece una buena noticia que tengamos medios accesibles a la gente para que dé o influya o cambie el destino de las cosas y se consiga que se cambien las voluntades del tipo que sean. O sea, a mí me parece que esa es la buena noticia. Bueno, como solo y la noticia del año para mí sería que hay paz en el mundo, pero esa es más complicada. Sí, es más complicado. Es más fácil casi encontrar vida en Marte que la vida en la Tierra, ¿no? En Marte, en cualquier sitio. En cualquier sitio, Yo sí. creo que la vida está en muchos Esto de la sitios. paz. Sí. Vamos a esperar al día 2, no quedan muchos días, a ver cuál de verdad es la noticia, porque luego igual nos sorprenden, ¿no? De todas formas, esta mañana creo que ha sido también que ha salido otra noticia complementaria hablando de que ya habían encontrado restos de agua, Bueno, Sí, sí. que es importante Esto también circula- de cara... Yo Eso creo ha que lo salido más esta importante de mañana. todo es que den dinero a la gente que investiga, eso. que den Claro. dinero y que doten de dinero a la gente que aporta progresos de verdad a la humanidad para terminar con las grandes lacras que tenemos. Entonces a mí el que lo utilice de la manera que lo utilice me parece una buenísima noticia. No, muy bien, oye, te felicito, porque ese es el discurso que deberían escuchar quienes nos dirigen, que están dirigiendo, y valga el juego de palabras, los recursos hacia lugares de glamour y frivolidad, Efectivamente. y no hacia lugares de seriedad, alejados de la frivolidad, como es la ciencia. Que si a veces incurre en frivolidad, como anunciar y tal, es porque no tienen más remedio. Yo tengo un amigo científico que me dice, yo cada vez que puedo digo, la próxima generación resuelto el cáncer. Dice, es la única manera de concitar la atención de los políticos para que nos den dinero. Bueno, eso no debería suceder. Pero una sociedad como la nuestra debería basarse sobre una ciencia racional y controlada. Y por cierto, ha dicho algo Carlota que tiene que ver con una noticia muy importante, y es la red hoy en día puede ser la clave para el desarrollo futuro, Total. incluso de formas democráticas. Totalmente. Hombre, hemos asistido a un espectáculo hace pocos días en una comunidad cercana que es realmente indigno del siglo XXI, cuando hay ordenadores, cuando se puede en definitiva llevar a cabo una detección de la opinión ciudadana a todos los niveles, que sigamos votando listas cerradas, que sigamos votando a aquellos políticos, que determinados políticos deciden que deben ser los que nos dirijan, me parece algo hasta inmoral. La red eso lo podría evitar, siempre que la red sea libre, porque la red puede dejar de ser libre. Efectivamente. Como en China. Como en China. Como en China. Está- No se sabe la gente que en China Google, Sí. ¿por qué? Porque se Porque metía no con el interesa. gobierno. ¿Qué puede pasar a escala mundial? En China, Pero en no es Rusia, solo en China, eso en te iba a Rusia hay decir, que no presiones hay para que se solo- pueda Sí, controlar. Cuba Claro, también, en lugares Cuba donde está hay completamente regímenes- democratizado, regímenes autoritarios, democráticos. claro. Incluso el Parlamento Europeo ha alertado contra la posibilidad de que sea la ONU la que quiera controlar la red. Pero ¿quién es la ONU? ¿Quién manda en la ONU? Esta Ahí sería la está. siguiente pregunta. Bueno, como le diga yo a algunos amigos que tengo allí, vamos, ¿quién manda en la ONU? Claro, ¿quién manda en la ¿Quién ONU? manda en la ONU? Los intereses fácticos a escala internacional. Los lobbies. Los lobbies, evidentemente, los lobbies, evidentemente. Y, a mí me parece que hasta ahora las cosas han funcionado medianamente bien. Y lo que no podemos hacer es ponerle puertas al campo. Si le ponemos puertas al campo es porque hay intereses que realmente están poniendo las estacas. Hombre, lo que está visto y comprobado es que en los países en los que se les ha puesto puertas al campo, como son los que hemos estado mencionando, China, Rusia, Cuba, el nivel de libertades es un nivel de libertades muy bajo, el nivel de intervención muy alto, el ciudadano no es libre ni de decir ni de opinar, y al final ese control se ejerce en función del que está mandando en cada momento, y eso es lo que no debería de pasar en la red, digamos, en los países que se entiende que son más o menos libres, ¿no? No, pues van a intentarlo. Ya lo sé, por eso digo que tenemos el ejemplo ya en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en otros países, y lo que no debería hacer es seguirse ese modelo. Le tienen Ya, miedo, pero ¿eh? es que son son países que vienen de regímenes totalitarios, son países en los que hay un elevadísimo nivel de pobreza, porque hay una pobreza inmensa, y son países que están siendo o sea, todos estamos alimentando a los multimillonarios chinos, todos. Sí, así Y es. rusos. Y rusos. O sea, Sí, sí. todos nosotros, cada vez que compramos, estamos decidiendo dar el poder
a esas Pero sabes una potencias. cosa, Carlota, yo simplemente lo yo digo, temo que porque- no solo de países así, es decir, vamos a ver, yo me declaro, al fin y al cabo vivo de ello, en gran parte, ¿no? Pues me declaro un tecnofanático, quiero decir, vivo en la red. Yo recibo de organizaciones como Abaas y compañía, recibo peticiones de firma, las analizo detenidamente, muchas de ellas me parecen muy sensatas y las firmo. Sí. Algunas de ellas han llegado al Parlamento español, no ha salido ninguna, ninguna declaración de voluntad popular con 500.000 firmas detrás ha salido sido aprobada. adelante, y le tienen terror, no solamente en los países con dictadura o pseudodemocráticos, le tienen terror a la red, se la tienen también en los países muy democráticos como No, el no, nuestro. si terror se tiene, lo que pasa que no es lo mismo el miedo que puedes tener ante la necesidad de liberarte en un sitio donde estás oprimido y estás pasando no, hambre, sí, perfecto, ahí sí. es un caldo Sí, de sí. cultivo, y otro caldo de cultivo es la sociedad occidental, que estamos dormidos, abducidos y estupidizados. Por partidos con No por listas partidos, cerradas. estamos estupidizados, ¿vale? Sí, sí. Por la tele, por el general, por todo. O sea, somos incapaces de plantearnos pensar y somos incapaces de desarrollar el rigor, salvo en honrosísimas excepciones. Sí, sí. Y nada más hay que ver las audiencias de determinados programas y es otro tipo de noticias. O las tiradas, o sea, es que de verdad que yo, a mí, lo siento en el alma, respeto muchísimo a todo el mundo, pero hay programas que se mantienen en la televisión porque la gente los ve. No, eso es evidente. No, claro. sí, Y entonces sí. que los paradigmas de Sí. aspiración de muchos jóvenes sean Sí, sí. el niño este gordito que han tenido un niño ahora y que su madre está siendo juzgada porque no sabe con el dinero, y yo no voy a dar nombres porque no hago publicidad, pero todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Pero estamos llegando muy lejos, ¿eh? Porque yo no creo que se mantengan los programas solo porque hay gente que las ve. No, no, eso se mantiene No, porque yo... no, bueno, no, hombre... yo Si no los vieran, se van fuera. No, sí, pero conozco a algunas personas responsables de contenidos en canales nacionales que lo que te dicen claramente es que un espacio para el que no se necesita guión, en modo alguno, sino simplemente poner cámaras delante. Un espacio Es que además económico de no tiene, hacer, claro, muy les económico. sale de muy hacer. Pero aparte de que sea No, no, pero- económico, rentable. Sale muy pero, rentable. mira, Isabel, la serie esta que están haciendo, no voy a decir el canal, ¿verdad? Tiene 4 millones de audiencia. A mí me parece fenomenal. Y Médico de Familia aquel tenía También esas tenía una cantidades audiencia también. brutal. Y Downton Abbey Cuéntame también también, tenía. es decir, Está la muy gente bien, también pero va a lo que mira ve. los otros Pero programas. es el que coste están es diferente. compitiendo, es que El lo coste que es tú dices, diferente. es que yo creo que detrás de eso no hay solamente espontaneidad y azar, quiero decir, el No, que nunca hay estemos azar. sumidos en la basura, basada en la inexistencia de guión, el grito, la descalificación y la inmoralidad, no es casual. También se ha intentado no, combatir no, eso yo no he y a dicho que este sea chico, casual. al Tienes la bloguero razón, este le ha pero- costado Me ha gustado que una fortuna. Este es otro tema y lo siento porque Sí. no nos da tiempo a tratar todas las cosas que teníamos previstas, que este era el siguiente de los temas. Pero tenemos que dejarlo aquí, no tenemos tiempo Muy bien. para más. Así que Carlota de Dios, José San Martín, Marta Querón, muchas gracias a los tres. A ti, Vicente. Y el próximo...